gracia, que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Simón Torres. Vengo de la iglesia Luz Resplandeciente. Nuestro pastor Noé Muñoz, su esposa María de Muñoz, les envían un fuerte abrazo, un caluroso saludo. Le damos gracias al Señor por la invitación, Pastor Abimael. Gracias por la confianza, por la oportunidad que se nos da. Estamos en esta noche, en este lugar, para compartir la palabra del Señor. Amén. Mi esposa, mi familia no pudieron estar conmigo en esta noche, pero le mandan saludo a la iglesia del Señor. Amén. Quiero que vaya conmigo rapidito al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Capítulo 5. Verso 17. Cuando lo tengan en reverencia a la bella y hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios, nos ponemos de pie. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 17. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Puede sentarse. Quiero compartir en esta preciosa madrugada una palabra de parte del Señor con ustedes. Quiero hablar bajo el tema: una fe que produce milagros. ¿Cuántos tienen fe? ¿Sabe? Una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba allí sentadito meditando en la palabra del Señor es la fuerza que tiene esta congregación. Usted sabe que, ¿verdad que la palabra dice que todo lo que respire? Usted nunca se ha preguntado por qué la palabra no dice todo lo que respire adore a Jehová. Nunca se ha preguntado eso. El problema es que cualquiera sabe alabar. Las plantas, cuando se mueven, ellas alaban a Dios.
Pero no todo el mundo sabe adorar a Dios. Y cuando yo llegué a este lugar, lo que se siente en este lugar me hace entender que aquí hay personas que saben adorar a Dios. Y si usted sabe adorar a Dios, entonces usted está en victoria. La pastora en su intervención le daba gracias a Dios y ella decía: dale gracias porque estamos en victoria. Yo no sé usted, pero yo estoy en victoria. El hecho de que usted esté sentado en ese lugar ya lo hace usted más que vencedor. El hecho de que usted en esta mañana se haya despertado y haya podido abrir sus ojos, ya eso es síntoma de que usted está en victoria, de que usted está en gloria. A pesar de que esté pasando por la prueba, tú estás en victoria, porque el Espíritu Santo de Dios está de parte tuya. A pesar de que estés pasando por la tribulación, si Dios te tiene de la mano, tú estás en victoria. A pesar de que tú estés pasando las circunstancias, si el Espíritu Santo de Dios va contigo, entonces tú y yo estamos en victoria. Quiero hablarte en esta noche bajo el tema una fe que produce milagro. ¿Sabe, hermano? Cuando yo estudiaba este pasaje bíblico, comencé a indagar un poco en los otros evangelios, porque Mateo y Marcos también hablan de esta situación. Y la palabra del Señor dice que en una oportunidad estaba Jesús enseñando. Y la palabra de Dios dice que una multitud de gente se agolpó para escuchar la predicación de Jesús. Una de las cosas que más me impresiona de la vida de Jesucristo es que Jesucristo siempre llamaba la atención de la gente. Aún de las personas que se le oponían, llamaba la atención. Aleluya. La palabra de Dios dice que dentro de la multitud también estaban los fariseos, los escribas y los doctores de la ley. Y nos hubiese gustado que ellos hubiesen estado presentes en ese lugar para escuchar palabra de vida, para escuchar palabra. Pero cuando nosotros nos vamos a los otros evangelios, a Mateo y a Marcos, nos damos cuenta que los fariseos y los escribas estaban en ese lugar, pero no para escuchar
Estos hombres se habían determinado llevar a este paralítico hasta la presencia del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que todo milagro representa un obstáculo. Todo milagro tiene un obstáculo. ¿A cuántos aquí el Señor le ha dado promesa? Amén. ¿Cuántos están esperando una promesa de parte del Señor? Amén. ¿Y a usted no le ha pasado que cuando Dios le da una promesa, en vez de la cosa mejorar, se empeora? Eso es normal. Es normal. Si Dios te dio una promesa y tú sientes que la cosa se ha empeorado, dale gloria al Señor porque va por buen camino. Aleluya. Y cuando estos hombres llegaron a la casa, hallaron a una multitud y no pudieron entrar en la casa. Pero esos hombres estaban decididos a encontrar un milagro ese día. Esos hombres habían salido decididos a pelear por su milagro. Mira cada alabanza que se cantó, que se lanzó, que se adoró esta noche en este lugar, ministró a mi vida. Porque cuando cantaban el varón de guerra, yo decía: yo estoy seguro que el varón de guerra va con nosotros en esta noche. Yo estoy seguro que el varón de guerra está peleando por nosotros. Yo estoy seguro que el varón de guerra está peleando por ti y por mí. Y la palabra del Señor enseña que estos hombres no se rindieron. La palabra del Señor enseña que estos hombres tomaron otra alternativa y hicieron algo poco común. Hermano, yo me preguntaba si la casa donde estaba Jesús enseñando ese día era de uno de esos hombres. Porque si esa casa no era de uno de esos hombres, allí debió haberse formado un problema. Porque dice que ellos se subieron al terrado de la casa, hicieron una aventura para bajar al paralítico hasta colocarlo delante de Jesús. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Será que aquí hay personas que están decididas a pelear por su milagro? ¿Será que aquí hay personas que todavía le queda fuerza, le queda ganas de seguir luchando, de seguir peleando? ¿Será que sí los hay, hermano? Quiero compartir contigo en esta noche 3 pequeñas cosas que me llaman la atención en este pasaje y que considero debemos aplicar a nuestra vida para nosotros poder desarrollar una fe que provoque milagros. Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero contarte algo
haciendo. Yo vengo de una iglesia, quizás muchos no la conozcan. Se llama Luz Resplandeciente. Y en ese lugar he podido descubrir, en 20 años que tengo en el caminar del Señor, que Dios es grande, poderoso y es soberano. Y el Señor ha estado tratando en ese lugar con nosotros acerca de la fe. Por eso es que en esta noche quiero hablarte de fe. El Señor cada día nos está retando a que tenemos que creer. Si yo le preguntara a usted en esta noche, ¿cuántos le creen a Dios? El Señor nos está llevando a otros niveles. Y en ese lugar nos está exigiendo que es necesario creer. Tenemos que creerle a Dios. Que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. No sé cuánto tiempo haya pasado de que Dios te haya dado una palabra. Pero si Dios te la dio, Él la va a cumplir. Amén. Aleluya. Hace 15 días predicamos en ese lugar. Y sucedió un acontecimiento poco común. Me sorprendió ahorita cuando oraban por el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Sucedió algo poco común. Y es que el Señor comenzó a ministrar. Y de un momento dijo: llama a los niños. Escuchen. Porque esa palabra tendrá cumplimiento no solamente en Luz Resplandeciente. Esa palabra tendrá cumplimiento en todas las iglesias de Venezuela y de los valles del Tuy. Se van a llenar de jóvenes, se van a llenar de niños. Independientemente de lo que tú y yo hagamos, Dios va a llenar la iglesia de niños y jóvenes para su gloria y para su honra. Hermano, y el Señor comenzó a pasar a los niños. Y pudimos presenciar niños recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y no se sorprenda porque en los próximos meses se hará más común que cuando estemos en vigilia, cuando estemos en los cultos, cuando estemos predicando, los niños recibirán bautismo del Espíritu Santo de Dios. Saldrán hablando en lengua, saldrán danzando y dándole gloria al Espíritu Santo de Dios, porque es cumplimiento de la palabra. De manera que te quiero hablar de tres cosas, tres requisitos que tenemos que tener para desarrollar
que lo llevaron en el lecho o sería iniciativa del propio paralítico? La palabra de Dios nos dice si estos hombres eran familiares del paralítico. Tampoco dice si eran amigos o eran conocidos. Pero lo que sí podemos saber es que fueron personas que se decidieron a involucrarse en el problema del paralítico. Gloria a Dios. Y en estos tiempos es necesario que tú y yo nos rodeemos de gente que le cree a Dios. Recordamos un pasaje Jairo tenía una hija que estaba enferma y la niña se estaba muriendo. Y Jairo fue hasta donde estaba el Señor para pedirle ayuda y decirle: mi hija se está muriendo, ven pronto. Y Jesucristo accedió a ir con Jairo. Pero en el camino se dilataron un poco. Sucede la historia de la mujer del flujo de sangre. Y cuando van llegando a la casa de Jairo, sale alguien. Y usted sabe lo que dijo ese alguien. Le dice a Jairo: no moleste más al maestro, porque la niña murió. ¿Y sabe lo que impresiona? Que Cristo detiene al hombre y se vuelve a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Gloria. Vale. Usted nunca se ha preguntado por qué Cristo se vuelve a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Porque era necesario que Jairo junto con Cristo creyeran que Él la podía resucitar. Por eso es que tú en tu vida no puedes dejar que nadie te mate tu sueño, te mate tu promesa, te mate tu propósito. Todo el que hable en contra de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, no le creas, no ponga cuidado a esa palabra. Cree lo que Dios te ha dicho y el Señor lo hará. Y cuando entraron en la casa, sucede algo interesante. Y es que Cristo manda a sacar a toda la gente afuera. Pero dejó a 5 personas nada más, hermano. Usted ha leído bien el pasaje.
Y en Dios hay cosas que funcionan en contra de la lógica. Por eso se llama Dios. Sacataraba. Gloria. Hay gente que dice que no dejó a los otros 9 apóstoles porque los otros no creían. No, ellos sí creían. ¿Sabe cuál era el problema con estos 3 apóstoles? Que estos 3 apóstoles no le buscaban tanta lógica a las cosas. Cuando usted estudia la vida de Jacobo, de Pedro y de Juan, usted no se da cuenta que Pedro fue el que se le metió la locura en la cabeza de querer caminar sobre el agua. Porque no era cuadrado. Sencillamente creía. Pedro no veía si se podía o no se podía hacer. Pedro decía, si estoy con Cristo, sí se puede. Y hay una palabra en especial, aunque toda esta palabra es para esta congregación, pero hay una palabra que me dio el Señor, porque nosotros como siervos del Señor, nosotros siempre le pedimos a Dios, Señor, dame una palabra. ¿Qué les digo? Algo que solamente tú sabes. Y orándole al Señor, el Señor me dio una palabra en especial para este lugar. Por eso le decía, hermano, yo no conozco la historia de este lugar, pero el que me envió sí la conoce. Y el que me envió me dijo, ellos han pasado muchas tormentas, pero de todas ellas las he librado y los seguiré librando, porque yo soy Dios y estoy en ese lugar. Y hablaba a mi mente y me decía, para los que anotan, usted sabe que nosotros en la iglesia de nosotros tenemos personas que anotan. Nosotros anotamos, hermano. Gloria. Cuando un predicador, cuando un profeta, cuando un apóstol habla, nosotros anotamos. Para saber si hay que anotar, para saber si la palabra es de Dios o no es de Dios. Hay que anotarlo. Porque los tiempos están difíciles. Gloria. En estos días predicamos en un lugar y la persona se impresionó, pero nosotros no predicamos para impresionar. Gloria. Nosotros predicamos para que las almas se salven, se conviertan. Ese es nuestro mayor regalo, que las almas vengan a los pies de Cristo. Pero la persona se impresionó, se asustó, porque cuando dábamos la palabra en ese lugar, yo dije, si Dios no me ha hablado, que caigan muertos a los pies de los santos, así vendrá temor a la congregación. Qué bueno fuera que en estos tiempos se lanzara la palabra así, ¿verdad? Muchos dejarían de hablar y de profetizar y de decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Así es. Pero yo te aseguro que el que me envió me dijo, hermano, yo no sé por qué usted esté pasando. Gloria a Dios. De verdad que no lo sé. Pero
decirle una cosa. Lo que usted siente que haya perdido, en Dios no se perdió. Amén. En Dios no se pierde nada. En Dios lo que usted cree que se perdió es ganancia. Porque Dios lo usa para su gloria y para su honra. Gloria. Gloria a Dios. Y cuando Dios le va a hacer el milagro a Jairo, entonces se rodea de Pedro, de Jacobo y de Juan. Pero me llama algo la atención en el libro de los Hechos, capítulo 3. Usted sabe que hay un evento donde hacen la curación de un cojo, ¿verdad que sí? Dice que era cojo de nacimiento. ¿Quién lo hizo? ¿O a quién Dios usó? Porque lo hizo el Espíritu Santo. A Pedro y a Juan. ¿Sabe por qué los usó, hermano? No los usó porque lloraban más, no, aunque es necesario orar. Los usó porque ellos no le buscaban tanta lógica a las cosas. Ellos decían, bueno, nosotros vimos al Señor resucita muerto, levanta paralítico, y si Él está con nosotros, Él puede volver a hacerlo. Por eso Pedro le dijo a Juan, levántate. Y Dios me está llamando a la iglesia a que declare la palabra. Es necesario rodearnos de gente que le cree a Dios. Yo me pregunto, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en el lugar de esos 4 hombres que llevaban al paralítico? Cuando hubiésemos hallado esa multitud, a lo mejor no hubiésemos regresado y le hubiésemos dicho al paralítico, esta noche no, tiene mucha gente, está rodeado. Pero esa gente estaba decidido, hermano, a pelear su milagro. Y Dios nos está llamando en estos tiempos a que peleemos las promesas que el Señor le ha dado a la iglesia. Tus sueños, tus propósitos, tus metas, tus objetivos, tienes que pelearlo. Venía a mi mente el personaje de Josué. Hermano, usted sabe que Dios le dio una palabra a Josué. Creo que la leyeron comenzando el servicio. Todos nos conocemos Josué capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y después le dice, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermano, pero le repite varias veces, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe que nosotros tomamos muy a la ligera ese pasaje? Ese pasaje Dios se lo da a Josué justo antes de conquistar la tierra prometida.
Josué ve las murallas de Jericó y dice que la ciudad estaba cerrada y que era impenetrable. Humanamente no se podía pasar. Pero ya Dios le había dicho a Josué: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Menos mal que se lo dio antes de encontrarse con la muralla. Y en Josué capítulo 5 hay un detalle. Y dice que Josué está parado a lo lejos contemplando la tierra prometida. ¿Qué cree usted que estaba pensando Josué, hermano? ¿Por qué cree usted que Josué estaba viendo la tierra prometida? Porque Dios le había dado una palabra. Y ahora él se encontraba con que la tierra estaba amurallada. Pero la fe de Josué, por eso es que es importante que desarrollemos fe en estos tiempos. La fe de Josué trajo a un personaje espiritual a su encuentro, que le dice: yo soy el príncipe de las huestes celestiales. Después que Josué habla con ese personaje, es que Josué comienza a llamar a los sacerdotes y le dice: van a agarrar el arca y van a comenzar a dar vueltas. ¿Quién le dio esa estrategia, hermano? Josué. Se la dio el Señor. Porque si Dios te dio la promesa, Dios te va a dar la estrategia para que tú obtengas la promesa. Así que lo primero que tenemos que hacer es rodearnos de gente que le cree a Dios. El segundo requisito es vencer los obstáculos. No te rindas. No te desanimes. Vence los obstáculos porque Dios está con nosotros, iglesia. Estos hombres que trajeron al paralítico se encontraron con un obstáculo y era la multitud. No podían entrar, pero ellos no se desanimaron y ellos no se regresaron. Ellos buscaron la estrategia porque ellos habían determinado obtener un milagro del Señor. Y los obstáculos siempre van a estar presentes. Para que tú te desanimes. Pero Dios te alienta en esta noche y te dice: vence los obstáculos. Porque la bendición está cerca. Hermano, ¿usted nunca se ha preguntado por qué nuestra nación
enfrentar tantos obstáculos? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Sabemos que todas las naciones tienen problemas, pero Venezuela, nuestra nación, ha tenido que soportar muchas pruebas. ¿Usted sabe por qué Venezuela ha tenido que soportar muchas pruebas? Hermano, porque Venezuela es el lugar donde ese fulano avivamiento del que todo el mundo habla se va a gestar, se está gestando, ya se gestó. En una oportunidad escuché a un hombre predicar. No es de aquí, de Venezuela. Y aquel hombre me sorprendía porque él hablaba acerca de nuestra nación. Y él decía que Venezuela es el último recurso que Dios tiene para traer un avivamiento sobre la tierra. Y lo que más me sorprendía es que ese hombre decía específicamente que venía de Venezuela, que venía del estado Miranda y que venía de los valles del Tuy. Y yo estoy creyendo de que viene un avivamiento sobre Venezuela que va a sacudir toda la iglesia. Y no es emoción, es la realidad de Dios. Me identificaba mucho con este lugar hace un momento, porque cuando oraban hacían guerra espiritual. Hermano, y es necesario hacer guerra espiritual. Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Pero la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y cuando alguien clamaba decía: Satanás tiene que saber que aquí está la iglesia. Hermano, predicamos en un culto de barrio hace como 15 días. Y en ese lugar el Señor nos llevó a hacer algo poco común. Comenzamos a hablarle específicamente a los brujos. Y bajo la predicación le decíamos a los brujos: brujos, entrégate. Y le decíamos: nosotros no tenemos problemas contigo. El problema de nosotros es con lo que opera en ellos. Y comenzamos a proclamar que iban a llegar a los pies del Señor. Hermano, y ese día se convirtieron 5 brujos. Pero es necesario declarar la palabra. Es necesario creer que lo que nosotros declaramos con nuestra boca, si está conforme a la palabra del Señor, se cumplirá. Amén. Y el último requisito, este es el que más me gusta, hermano.
Gloria a Dios. El último requisito de este pasaje que podemos ver en Lucas capítulo 5 es ponerse delante de Jesús. Gloria a Dios. Iglesia, ponte delante de Jesús. Debemos ponernos delante del Señor. ¿Sabe? Dios nos quiere motivar. Dios nos quiere llevar a que nosotros llamemos su atención. Así es. Debemos llamar la atención de Jesús hasta que Él ponga su mirada sobre nosotros. Si Cristo pone la mirada sobre nosotros, lo demás es fácil. Estos hombres agarraron al paralítico y lo bajaron con una cuerda en su lecho. Y dice la Biblia que lo colocaron delante de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia no dice que el paralítico dijo nada. Pero ¿sabe qué he aprendido yo, hermano? Que Cristo es especialista leyendo la mirada. Amén. La pastora decía cuando oraba: Señor, tú eres el que conoce nuestra vida. Sí, hermano. Es así. Jesucristo sabe todo de nosotros sin que nosotros digamos nada. Por eso es que el mayor reto que tenemos tú y yo es ponernos delante de Él. ¿Qué cree usted que le dijo el paralítico al Señor cuando se puso delante de Él? Le dijo mucho, hermano. La Biblia no lo dice, pero le dijo mucho. Cuando el paralítico miró a Jesús, quizás le dijo: me estoy muriendo. Era paralítico de nacimiento. Nunca había caminado. Y hay algo que he aprendido en mi caminar con el Señor. Y es que Dios es más amoroso y más tierno de lo que tú y yo nos imaginamos. Es necesario orar de la manera que usted quiera, porque no hay un patrón de oración. Pero lo que sí le puedo asegurar es que cada oración que usted haga tiene que ir cargada de amor. Su oración tiene que llevar ternura. Gloria. Su oración tiene que llevar entrega. Los enfermos, cuando llegaban a los pies del Señor, ellos repetían una palabra: Señor, ten misericordia de mí. Y en estos tiempos, Dios está llamando a su iglesia a una relación más íntima con Él. Voy a tratar de ser
lo más prudente posible. Gloria a Dios. Dios está llamando a la iglesia a una relación Amén. más íntima con Él. Aleluya. Gloria. Aleluya. Dios está llamando a su iglesia a pasar más tiempo con Él. Aleluya. Yo sé que se echó a perder el mensaje, pero te dije que de los 3 requisitos que necesitamos para desarrollar una fe que produzca milagro, te dije que el que más me gustó es ese que vi en el paralítico y que fue que se puso delante de Jesús. Cuando encontré este requisito, el Señor me llevó rápido a otro pasaje de la Biblia. Gloria. Me llevó a la historia de Zaqueo. Amén. Zaqueo, el publicano. La Biblia dice que Zaqueo quería conocer a Jesús. Nosotros conocemos a Jesús, ¿verdad? ¿Saben? En mi caminar con el Señor he aprendido muchas cosas a los golpes y otras cosas por su gracia. Gloria. Pero en estos últimos tiempos el Señor ha tratado mucho en mi vida con relación al tema de la relación que tiene que haber entre Cristo y su iglesia. Y para conocer a alguien tenemos que pasar tiempo con él. No le podemos conocer si no le dedicamos tiempo. Gloria. Tiempo. Entrega. Y Zaqueo quería conocer a Jesús, pero dice que no podía a causa de la multitud y de su baja estatura. Gloria a Dios. Vence los obstáculos. Pero Zaqueo hizo algo que el Señor nos está demandando. Zaqueo se subió a un árbol. ¿Y usted sabe lo que quería hacer Zaqueo con eso? Zaqueo quería llamar la atención de Jesús. Eso era todo. Zaqueo quería que Jesús pusiera su mirada en él. Y cuando logró captar la atención de Jesús, Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Amén. El Señor nos está llamando a una relación más íntima con Él. Gloria a Dios. Todos los días. Cada día más. Busquemos más de su presencia. Pasemos más tiempo con Él. Dedíquele tiempo al Señor. Más. Más. Cada día más. Dediquémosle mucho tiempo al Señor. Y comenzarán a suceder grandes cosas en nuestra vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un fuerte aplauso al Señor.